Entonces, después de que nosotros hagamos esta clase, ustedes tienen que saber si es que el paciente realmente tiene diarrea con esa definición, si esta diarrea de aproximadamente una semana es aguda o es crónica, cuál es su mecanismo de producción, si es secretora, si es osmótica, si es inflamatoria, y cuál sería el tratamiento que debería de llevar, ¿ya? Entonces, para eso vamos a hacer un poquito de histología y fisiología, este, de cómo es la absorción y la secreción del intestino, la actividad motora y finalmente los mecanismos. Entonces, ustedes van a ver acá muchas definiciones de lo que es diarrea, ¿no? La definición fisiopatológica es el desequilibrio entre el proceso de secreción y de absorción que tiene el intestino, delgado principalmente. La OPS lo define como tres o más deposiciones sueltas en un día. Hay otra definición donde es el aumento del número de evacuaciones acompañado con la disminución de la consistencia y que esta diarrea puede estar acompañada de moco de sangre. Y finalmente, también puede ser de acuerdo a peso. Entonces hay niños, bebés, por ejemplo, que tienen diarrea o hay adultos mayores que tienen diarrea y que usan pañal, ¿no? Entonces, a veces se utiliza en los establecimientos de salud las balanzas para poder pesar los pañales. Y entonces con eso uno puede también clarificar si tiene diarrea o no por la cantidad, ¿no? Más o menos la deposición contiene aproximadamente 100 gramos de deposición de heces. Entonces cuando es mayor de 200, entonces uno puede considerarlo también como una diarrea. Y en relación al tiempo, la diarrea aguda es la que tiene menos de 2 semanas, la diarrea persistente es la que tiene 2 a 4 semanas y la diarrea crónica es la que tiene más de 4 semanas. Entonces vamos a ver un poquito de histología porque es importante determinar dónde se lleva a cabo la absorción y dónde se lleva a cabo la secreción. Entonces, en la parte más externa del intestino tenemos la serosa y luego tenemos dos capas musculares. Estas capas musculares son importantes porque son las que van a producir el movimiento intestinal. Y si este movimiento intestinal está aumentado, entonces también es una forma de producción de la diarrea. Tenemos también una submucosa. En la submucosa ustedes van a ver que están los vasos venosos, los vasos arteriales, los linfáticos y también los nervios, ¿no? Y también son importantes porque si yo tengo neurotransmisores que van a aumentar van a aumentar la frecuencia de la motilidad intestinal, entonces también se puede producir diarrea. Y finalmente tenemos la mucosa que está cubierta por vellosidades y estas vellosidades son importantes porque le aumentan la extensión de superficie de absorción del intestino, ¿no? Entonces, nosotros vamos a tener estas vellosidades y vamos a tener unos hundimientos, como ven ustedes acá, que se denominan criptas. Entonces, estas vellosidades, las partes superiores, las partes apicales, van a tener mecanismos por los cuales van a absorber el líquido, ¿no? Que pasa por el intestino delgado. Y en cambio, las criptas, que son las partes que son depresiones, se van a encargar de la secreción, ¿no? Del líquido. Entonces, por eso es que una de las afirmaciones de la definición es que hay un trastorno entre lo que es la absorción y la secreción. Vamos a ver que el intestino delgado principalmente es el que se encarga de la mayor cantidad de absorción. Miren, tiene 600 veces más potencia de absorción el intestino delgado, ¿no? A través de estas vellosidades que estamos viendo. Entonces, estas vellosidades en la parte apical se van a encargar de la absorción y en la parte de depresión o cripta se va a encargar de la secreción, ¿ya? Pero no solamente en las vellosidades se van a encontrar los mecanismos por los cuales se absorbe y se secreta el líquido, sino también vamos a tener dentro de estas microvellosidades
glucoproteínas y también vamos a tener transportadores intestinales enzimáticos que se van a encargar de metabolizar nutrientes, ¿no? Como por ejemplo vamos a tener la sacarasa, la maltasa, la lactasa, que se van a encargar de metabolizar la sacarosa, a la maltosa, a la lactosa, ¿no? Entonces, si yo tuviese un trastorno también a nivel de estas microvellosidades, voy a tener una falta de absorción de los nutrientes y también esta falta de absorción van a producir diarrea. También tenemos dentro de lo que es el intestino unas células que se denominan enterocromafines. Y estas células enterocromafines, lo importante de ellas es que tienen receptores para la serotonina. Entonces, cuando hay un aumento de la serotonina, a través de su receptor 5-TH, se va a producir una secreción de esta neurotransmisor y esto va a aumentar la motilidad intestinal, produciendo diarrea, ¿no? Dentro de lo que es también intestino, tenemos una inervación, ¿no? Una inervación que es intrínseca y una inervación que es extrínseca. La inervación intrínseca está dada por el complejo mientérico de Auerbach y también por el complejo de Meissner. Principalmente el complejo mientérico de Auerbach es el que va a producir el aumento de la contracción intestinal y el aumento de la frecuencia y velocidad del movimiento intestinal. Entonces, si yo tuviese neurotransmisores que van a estimular este complejo, este plexo mientérico, entonces se va a producir diarrea. Y tenemos también una inervación extrínseca. Esta inervación extrínseca está dada por el simpático y el parasimpático. Y entonces cuando se estimula, el simpático, por ejemplo, va a aumentar la motilidad, la hipersecreción, ¿no? Y se va a producir entonces diarrea. Como por ejemplo cuando uno está estresado, ¿no? Está preocupado. Por ejemplo, cuando tienen ustedes un examen, van a tener ganas de ir al baño. Y esto está dado por esta inervación extrínseca que tiene el intestino a través del sistema simpático que va a producir también el aumento de la motilidad intestinal. Este es los dos movimientos intestinales que hay por las fibras longitudinales, que es el peristaltismo, que es la propulsión organizada del intestino para llevar desde la boca hacia el ano el alimento, ¿no? Y tenemos también movimientos segmentarios. Estos movimientos segmentarios son los que van a producir la mezcla y trituración de los alimentos, ¿no? Entonces, van a ver ustedes de que hay neurotransmisores que van a producirse a través de la acetilcolina del nervio vago, a través de la distensión del estómago, a través de la gastrina, la serotonina, que van a producir este mayor movimiento intestinal. ¿Cuánto de líquido nosotros consumimos en el día? Normalmente deberíamos consumir 2000 mililitros de agua, ¿no? Al día para mantener una homeostasis. Pero también se produce una cantidad de saliva importante, más o menos de 1,5 litros. A nivel del estómago, también se está produciendo a través de las secreciones gástricas aproximadamente 2 litros de líquido. A nivel del sistema biliar también se produce más o menos medio litro de líquido y también los jugos pancreáticos aportan más o menos 1,5 litros de jugo y las secreciones intestinales 1,500. Entonces, si nosotros sumamos con lo que ingresa más toda la producción de líquido que hacen los órganos intestinales, llegaremos a un promedio de más o menos de 9 litros, ¿no? Al día, que se producen y que lleguen al intestino delgado. En el intestino delgado se va a absorber la mayor cantidad, especialmente a nivel del yeyuno.
y esta llega a ser casi de 8,5 litros de absorción, ¿no? Entonces, si yo perdiera esta posibilidad de absorber los líquidos, entonces también se va a producir diarrea. Y solamente en el colon hay una absorción de aproximadamente medio a 400 mililitros al día, ¿no? Entonces, para que llegue al final, unas heces que pesan aproximadamente, o que son en cantidad de 100 mililitros. ¿Cómo se hace esta absorción? Puede ser a través de la permeabilidad transcelular, o sea, a través de las células se va a producir esta absorción, o puede ser que esté entre célula y célula, una absorción paracelular, o puede ser que de repente a través de difusión se pueda producir a través de la epitelio, en la parte apical, la absorción también de líquido, o puede ser que de repente a través de la membrana lateral, este, por la bomba de sodio potasio ATPasa, se produzca también la absorción de líquido. Entonces hay muchas formas en las cuales se va a producir la absorción del líquido, y si es que esta, como les dije, estaba disminuida, entonces se va a producir diarrea. O si hay secreción más bien de líquido hacia la luz intestinal, entonces se va a producir también diarrea. ¿Cómo es que se lleva a cabo este transporte de líquido? Ustedes saben de que hay sustancias que son osmóticamente activas que van a seguir, el agua va a seguir estas sustancias, ¿no? Una de estas sustancias importantes es, por ejemplo, la glucosa. Entonces, la glucosa, cuando haya un transportador de que lleve tanto glucosa como sodio, entonces se va a producir el arrastre del líquido a través de la difusión. Puede ser también a través del transporte de sodio y de aminoácidos, ¿no? Que se va a producir también en la parte apical de las células. Y finalmente a través del intercambio de iones hidrógeno con sodio, ¿no? Utilizando energía, ¿no? AMP. Y finalmente, en las zonas basales, laterales, voy a tener la bomba de sodio-potasio ATPasa para producir también este intercambio de líquido, ¿no? Entonces, finalmente, en el intestino delgado se va a llevar a cabo estos mecanismos. Como hemos dicho, el sodio y la glucosa a través de este transportador, GLUT, luego el sodio con aminoácidos, y luego el intercambio de sodio con iones hidrogeniones, y el cloro intercambiado con el bicarbonato, ¿no? Acá tenemos la bomba sodio-potasio ATPasa, y también tenemos el intercambio o salida o transportador de potasio con el cloro. En el colon, si bien tenemos algunos mecanismos, como por ejemplo los canales selectivos de sodio, o como por ejemplo los intercambiadores también con sodio e hidrogenio, es menos cantidad de líquido el que se va a producir la absorción, ¿no? Acá tenemos un cuadro resumen, entonces el yeyuno es el que va a producir mayor cantidad de absorción de sodio y de otros electrolitos. El ilion con menor actividad que el yeyuno, y luego el colon menor. Y acá tenemos una lista de neurotransmisores y de hormonas que van a producir la estimulación de la absorción y de la secreción, ¿no? La diarrea tiene múltiples clasificaciones de acuerdo a su tiempo, de acuerdo a qué tipo de hospedero afecta. Los mecanismos fisiopatológicos también producen una clasificación, el lugar donde se produce y también el contenido de la diarrea. Entonces, podemos tener una diarrea aguda y crónica, como hemos dicho, a menos de 2 semanas y más de 4 semanas. Podemos tener pacientes que tienen diarrea, ya sean inmunocompetentes, inmunosuprimidos.
La característica importante del inmunosuprimido es que va a tener una diarrea por un agente que es que era un agente normal, ¿no? Que era comensal y que después se produce una infección oportunista. La localización es importante si es intestino delgado o intestino grueso, porque los síntomas y el tipo de diarrea también es diferente. Y vamos a ver también los mecanismos fisiopatológicos. Entonces, la diferencia entre una diarrea alta y una diarrea baja, básicamente en la diarrea alta, o sea, del intestino delgado, como es la diarrea que va, o el intestino delgado es el que la zona donde se va a absorber mayor cantidad de líquido, entonces una diarrea va a dar de intestino delgado, va a dar mayor cantidad de secreción de líquido, ¿ya? Mientras que la diarrea baja, o sea, la de colon, es una diarrea de poca cantidad y que se caracteriza por una diarrea no tanto acuosa, sino acompañada de moco y sangre. Otra característica de la diarrea alta es que podría dar un dolor de tipo cólico, pero no da tenesmo, pujo, ¿no? Mientras que la diarrea en el colon sí va a dar pujo, tenesmo, ¿no? Pujo es la necesidad urgente de hacer la deposición y tenesmo es el quedar con esa sensación de seguir haciendo deposición, ¿no? A pesar de que ha terminado de realizar la deposición. Am, Ahora vamos a ver la clasificación fisiopatológica de las diarreas, ¿no? Puede ser que sea una alteración de la absorción, que haya una disminución de la absorción, y estamos hablando de una diarrea osmótica. Puede ser que de repente la alteración sea una alteración de secreción, donde hay un aumento de la secreción, sería una diarrea de tipo secretora. Puede ser que de repente sea un aumento solamente de la motilidad intestinal, entonces hablamos de una dismotilidad. Y finalmente puede ser una diarrea inflamatoria, cuando la mucosa intestinal está con un proceso inflamatorio. Entonces vamos a hablar de la diarrea de tipo osmótico. La diarrea de tipo osmótico básicamente lo que dice es de que yo tengo una sustancia osmóticamente activa en el lumen del intestino y entonces por difusión va a salir líquido de las zonas apicales de las células intestinales, y estas van a diluir el cloro que se encuentra y el sodio que se encuentra en el lumen. Por, por lo tanto, entonces, la osmolaridad está aumentada, pero la cantidad de sodio en el lumen está disminuida, ¿ya? ¿En qué se puede producir esto? O sea, ¿cuáles serían unos ejemplos? Por ejemplo, cuando no tengo yo la enzima para absorber la lactosa, ¿no? Entonces tomo una leche entera y como no la absorbo, se convierte en una sustancia osmóticamente activa y entonces va a producir la difusión de agua y va a diluir el sodio que se encuentra en el lumen. Otro ejemplo, por ejemplo, es aquellos pacientes que son intolerantes al gluten, ¿no? Que tienen una enfermedad celíaca y entonces no pueden tolerar el gluten, y cuando comen fideos, pan, etcétera, se va a producir también una mala absorción y eso va a jalar agua osmótica. Otra posibilidad es, por ejemplo, cuando un paciente tiene una insuficiencia pancreática, pero de la glándula exocrina, y entonces no tiene lipasa, por ejemplo, ¿no? Al no tener lipasa, cuando come una grasa, no se metaboliza esa grasa, no se disuelve la grasa, y entonces va a producir heces con grasa, ¿no? Una esteatorrea. Entonces ahí se produce una diarrea de tipo osmótica. ¿Cuál es el tratamiento de este tipo de diarrea? Es que no utilice pues esta sustancia osmóticamente activa. O sea, si yo no tengo enzimas para metabolizar la lactosa, entonces no tomo pues lactosa, ¿no? Y entonces dejo de tener la diarrea. Por eso es que dice que mejora con el ayuno, pero no es el ayuno total, ¿no? Algunas madres, por ejemplo, lo que hacen es, si su niño tiene diarrea, comienzan a darle agüitas, darle la leche más diluida, y no, no. Entonces, lo que se trata de hacer
en esas circunstancias es seguir alimentándolo normalmente al niño, pero quitarle la sustancia que osmóticamente activa está produciendo la diarrea. En- Obvio que en este tipo de diarrea no se va a dar antibiótico, ¿no? Porque la causa fisiopatológica no es un proceso infeccioso. ¿Qué otros ejemplos de diarrea osmótica tenemos? Por ejemplo, laxantes, antiácidos, ¿no? Y las malabsorciones que ya les había manifestado. Entonces yo tengo un niño, por ejemplo, que toma leche entera, no tiene lactosa, llega la leche entera al intestino delgado, como no es absorbido, se convierte en una sustancia osmóticamente activa y por difusión va a jalar ¿cómo se llama? Agua, ¿no? Y este aumento de agua va a diluir el sodio que se encuentra intraluminal, por lo tanto se convierte en una diarrea con aumento de este, osmolaridad intraluminal, pero con disminución de sodio, ¿no? Tenemos el otro tipo de diarrea, la diarrea de tipo secretora. La diarrea es de tipo secretora, lo que hace es abrirse un canal de cloro, donde va a salir tanto el cloro como el sodio al lumen del intestino, ¿no? El cloro con el sodio van a salir al lumen, y esta salida del cloro con el sodio va a jalar el agua, ¿ya? Entonces, ¿dónde se produce esta diarrea secretora? En las criptas, ¿no? Aquí es donde se va a aperturar estos canales para la salida de iones. Por lo tanto, la osmolaridad está disminuida en este tipo de diarrea, pero el sodio intraluminal sí está aumentado, ¿ya? ¿Cómo se puede abrir estos canales? Tiene que necesitar energía, AMP cíclico, que es GMP cíclico, o calcio también, ¿no? Va a estimular la apertura de estos canales. ¿Quién puede producir eso? Algunos microorganismos que producen toxinas, ¿no? Por ejemplo, las enterotoxinas de los gérmenes gram negativos, ¿no? Que van a producir entonces la apertura de los canales de cloro, sale cloro, sale el sodio y es una diarrea de tipo acuoso. ¿Cuál es la característica también de esta diarrea? Es abundante, súper, súper abundante, ¿no? Por ejemplo, cuando estaba haciendo yo serum, hubo la pandemia ¿cómo se llama? De cólera, ¿no? Entonces, el Vibrio cólera lo que se encargaba era de producir una toxina y esta toxina entonces iba a estos canales de cloro y de sodio, los aperturaba y entonces salía gran cantidad de líquido, ¿no? El paciente se deshidrataba en un momento nada más y podía producir shock hipovolémico, ¿no? Era súper abundante. Tan abundante era la diarrea que comenzaron a fabricarse camillas que tenían un hueco, ¿no? Porque el paciente no tenía tiempo inclusive de ir al baño. Entonces se ponía un hueco y debajo del hueco un balde. Y el balde tenía una medida, ¿no? Para decir más o menos cuánto de líquido estaba botando por ahí. Y a la hora que se le ponían los sueros, se le ponía pues 4 sueros, ¿no? En cada miembro superior e inferior se ponía este suero y a veces inclusive el suero venía en una bolsa y tenía que colocarse el manguito del tensiómetro para apretar la bolsa para ¿cómo se llama? Aumentar el flujo de entrada de líquidos, ¿no? Y que sea mayor la entrada que la salida, ¿no? Era muy estresante, igual que casi que el COVID, ¿no? No produjo tanta muerte, pero era muy, muy, muy importante la diarrea. Entonces, acá vemos, por ejemplo, el Vibrio cólera, produce esto, la Escherichia coli enterotoxigénica también, pero también algunas sustancias como la prostaglandina, el polipéptido intestinal vasoactivo también pueden producir este mismo sistema de diarrea, ¿no? Hormonas, como le dije, el sistema nervioso entérico, las células enterocromafines que producen serotonina también pueden producir este tipo de diarrea, ¿no? ¿Quiénes activan el AMP cíclico para producir esta diarrea de tipo secretora?
la salmonela, la shigella, el campylobacter, la salmonela, ¿no? Cuando dice, por ejemplo, en una fiesta apoyada, varios integrantes, estuvieron en el hospital porque se intoxicaron. ¿Por qué? Porque activa el AMP cíclico, la toxina de la salmonela y apertura estos canales, ¿no? Hay hormonas también, gastrina, secretina, ácidos biliares. ¿Qué activa el GMP cíclico? Por ejemplo, el Escherichia coli termoestable, la Yersinia, y que produce un aumento de calcio, el Clostridium difficile, por ejemplo, ¿no? Desde acá vamos a ver cómo una de sus compañeras hizo una presentación sobre la Escherichia coli enterotoxigénica para poder entender cómo su toxina podría producir la apertura de los canales de cloro y de sodio. Entonces, muestra acá cómo la Escherichia coli, ingresa, especialmente la Escherichia coli enterotoxigénica. Es una diarrea que se caracteriza o característicamente se le denomina la diarrea del viajero, ¿no? Este, mm, entonces va al intestino delgado y se adhiere la Escherichia coli a través de su fimbres, a través de su flagelo, y entonces va a producir algunas proteínas que van a permitir el ingreso de las toxinas dentro del lumen del intestino, ¿no? Ahí vemos las toxinas que ingresan al citoplasma primero, tanto sus toxinas termoestables como las termolábiles, ¿no? Ahí tenemos la toxina termoestable que ingresa al retículo endoplásmico y al aparato de Golgi. Se produce entonces el aumento del AMP cíclico y este aumento del AMP cíclico va a producir la apertura de los canales de cloro y de sodio y esto va a producir la salida de cloro, de sodio y de agua, ¿no? Finalmente produciendo la diarrea. Y la otra toxina, la toxina termoestable, también a través de la producción del GMP cíclico, puede ir también a aperturar los canales de cloro y de sodio para la salida de sodio y cloro al lumen intestinal. Entonces, si bien la osmolaridad está disminuida, el sodio intraluminal sí está aumentado, ¿ya? Eso es la diarrea secretora. Ahora, ustedes me dirán, bueno, es un microbio que está produciendo una toxina. ¿El tratamiento será darle un antibiótico? No, ¿no? Porque el principal problema de este tipo de diarrea es la deshidratación. Entonces, lo principal es rehidratar al paciente, ¿ya? Ya sea por vía oral, por vía endovenosa, como sea, es rehidratar al paciente. ¿Y por qué no es necesario darle el antibiótico? Porque el microorganismo no es el que está produciendo la diarrea, ¿no? Sino su toxina. Y cuando ya se liberó la toxina, no hay un medicamento antitoxina que pueda producir contrarrestar esto, ¿no? Hay algunos tumores, por ejemplo, los tumores carcinoides bronquiales primarios, que también pueden producir la secreción de serotonina, histamina, prostaglandinas y producir este tipo de diarrea de tipo secretor. O el adenoma pancreático, ¿no? El adenoma pancreático también puede secretar péptido intestinal vasoactivo, polipéptido pancreático, secretina, gastrita, etcétera, y también puede producir este tipo de diarrea. Acá vemos un cuadrito donde diferencia la diarrea osmótica que dijimos, por ejemplo, de la leche entera y la diarrea secretora que dijimos de, por ejemplo, ¿cómo se llama? El cólera, ¿no? Entonces, la diarrea osmótica es poca cantidad, entonces no produce deshidratación. La diarrea secretora sí es harta cantidad y va a producir gran deshidratación. En la diarrea osmótica, si yo dejo de tomar o consumir aquella sustancia que es osmóticamente activa, ya no se produce la diarrea. En la secretora no tiene nada que ver con el ayuno de ninguna sustancia. El sodio fecal en la diarrea osmótica está disminuida porque está diluida.
En cambio, la secretora, el sodio fecal está aumentado porque justamente es la salida de sodio y cloro la que va a producir la diarrea. Y finalmente, ¿cuál es la complicación más importante? En la diarrea osmótica puede haber malabsorción, mientras que en la diarrea secretora lo que hay es deshidratación. Ahora vamos a ver otro tipo de mecanismo de diarrea, que es la diarrea inflamatoria. En la diarrea inflamatoria hay destrucción de las células epiteliales, ¿no? Entonces las células epiteliales del intestino delgado se destruyen y se acuerdan que les habíamos dicho de que también en estas células, aparte de producir la absorción de líquido, también se producía algunas enzimas que van a digerir ciertas sustancias, ¿no? Entonces, esta destrucción, con proceso inflamatorio, lo que va a estimular es el aumento de la motilidad intestinal y eso va a generar, una diarrea con una falta de absorción de nutrientes, ¿no? No solamente puede ser infecciosa, puede ser también, inflamatoria celular, humoral, fagocítica, puede ser tóxica, puede ser vascular o puede ser que de repente no se conozca la causa. Entonces acá tenemos otra representación de una Escherichia coli pero enteropatógena, ¿no? A diferencia del anterior, miren cómo se unen tantos Escherichia colis y lo que van a secretar también es una proteína que va a permitir el ingreso de una sustancia que va a disminuir la reparación del ARN de la célula y por lo tanto se va a destruir esta célula y va a producir entonces la mala absorción, ¿no? Hay diarreas inflamatorias que no sean por bacterias, sí, ¿no? Generalmente las autoinmunes, como la enfermedad de Crohn, la colitis ulcerativa, van a producir un proceso inflamatorio, destrucción de las células. Se va a ver inclusive a través de la colonoscopía esta destrucción celular y que va a producir en algunos casos inclusive en el sangrado, ¿no? Acá tenemos, miren, cómo hay proceso inflamatorio en la enfermedad de Crohn, por ejemplo. Nos va a tomar principalmente intestino grueso en varios sectores, ¿no? Puede ser que la causa sea genética, puede ser que sea bacteriana o puede que sea autoinmunitaria también. Generalmente afecta a todo el intestino delgado y también afecta al intestino grueso, hasta el recto inclusive. Y tenemos ahora la diarrea por dismotilidad, que es otro tipo, otro mecanismo de diarrea. ¿Se acuerdan que les había dicho de que el intestino tenía un sistema nervioso intrínseco y uno extrínseco? Entonces, cualquier estimulación de estos sistemas nerviosos puede producir también diarrea, como drogas, toxinas, la ansiedad misma va a producir una estimulación del sistema nervioso entérico. Esto va a aumentar la motilidad intestinal, reduce el tiempo de tránsito intestinal y eso entonces va a producir una diarrea, pero también una mala absorción, ¿no? Esta diarrea por dismotilidad puede ser porque de repente estimula el intestino delgado o el intestino grueso, ¿no? Por ejemplo, la sustancia P, la acetilcolina, va a estimular el intestino delgado principalmente. Luego también está la serotonina, ¿no? Y finalmente en la parte caudal del intestino grueso también hay otras sustancias como el óxido nítrico, por ejemplo, ¿no? La serotonina que también va a producir este movimiento. Y algunas enfermedades, ¿no? El hipertiroidismo, por ejemplo, el colon irritable, la diabetes mellitus. La diabetes mellitus, por ejemplo, como el caso clínico que tuvimos el día sábado, donde había una paciente que tenía diabetes y que tenía diarrea crónica, ¿no? Entonces, la diabetes mellitus por alteración del nervio periférico puede producir también diarrea por dismotilidad. Muy bien, entonces la cantidad de heces que se va a producir por este tipo de diarrea no es abundante como la secretora. Hay un reflejo gastrocólico exaltado, ¿no? No hay tanta pérdida de peso ni de electrolitos.
Entonces, volviendo a nuestro caso inicial, de donde decía, paciente 20 años, hace una semana presenta deposiciones. ¿Es aguda o es crónica? Es aguda, porque hemos dicho 2 semanas es aguda, 2 a 4 semanas es persistente, más de 4 semanas crónica y está hace una semana. En cuanto a la definición, son deposiciones 2 a 3 veces al día en poca cantidad, ¿no? Pero líquidas. Entonces, me está diciendo que sí es una diarrea. Cuando habla de después de la ingesta de leche, quiere decir que hay una sustancia osmóticamente activa que está produciendo la diarrea. Entonces se tratará de una diarrea de tipo osmótica, ¿no? Entonces, ¿cuándo va a cesar esa diarrea? Cuando el paciente deje de tomar una leche entera, ¿no? De repente, si comienza a tomar una leche sin lactosa, probablemente deje de tener también diarrea. Muy bien. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Ok, la clase está grabada.